Muy bien. Creo que todos tenéis esto, donde hay imágenes que son importantes porque me voy a referirme a ellas. Si lo tenéis a mano. La ciudad de Guernica está situada a 30 kilómetros al este de Bilbao, en la provincia de Vizcaya. Junto con Lumo forman una sola municipalidad y la entidad se llama Gernika-Lumo. Para muchos vascos, Guernica es su capital espiritual. En el censo oficial del 2008, en Gernika-Lumo se registraron 16.255 habitantes. Durante siglos fue un lugar de reunión donde incluso los reyes de Castilla iban a jurar los fueros, las leyes vizcaínas, puesto que el título de rey de Castilla y Navarra llevaba implícito el título de señor de Vizcaya. Esta ceremonia se celebraba alrededor de un roble conocido como el Guernicaco Arbola. Actualmente, el roble vasco es el símbolo de las libertades tradicionales vascuences. En 1826, el viejo templo de la Antigua, en donde más tarde se celebraron también las reuniones, fue demolido y sustituido por un edificio más acorde con sus funciones, la actual Casa de Juntas, edificio neoclásico construido en el intervalo del 1827 al 33. La lengua vasca es una de las lenguas más antiguas del mundo. Sus orígenes se desconocen. En la Europa occidental, los vascos son los únicos indígenas hablantes de esta longeva lengua, que no es indoeuropea, la única que ha sobrevivido. Como ya sabéis, la Guerra Civil Española estalló el 18 de julio de 1936, cuando las tropas nacionalistas, lideradas por 4 generales, se rebelaron contra el gobierno democrático de la República. Mientras tanto, Europa sufría una gran depresión económica y estaba dividida por el fascismo. La Segunda Guerra Mundial estaba muy cerca. Debido a la importancia histórica del pueblo, Guernica se convirtió en una buena diana para Franco. El lunes 26 de abril de 1937, día de mercado, el pueblo fue bombardeado por la legión alemana Cóndor. El general Francisco Franco negó que tuviera nada que ver con la masacre. Según el historiador Paul Preston, la primera y ridícula excusa que se dio fue que fueron los mismos vascos quienes destruyeron el pueblo con el fin de fabricar una atrocidad. El segundo argumento pretendía que había sido un error, alegando que las bombas apuntaban a la destrucción del puente para poder bloquear cualquier retirada. Como Preston nos explica, si eso hubiera sido cierto, no había ninguna necesidad de usar bombas incendiarias, las cuales en minutos dejaron en llamas las casas de madera del pueblo. De acuerdo con el historiador, el bombardeo fue sin duda la operación de la alemana Legión Cóndor, pero con el visto bueno del alto mando español, y Franco lo sabía. Quizás no supiera los detalles exactos de la operación, pero había dado carta blanca a los alemanes para ejecutar la masacre. Se cree que el ataque fue un intento de desmoralizar al pueblo vasco. Guernica no fue el primer bombardeo llevado a cabo por los aliados de los nacionalistas. Un mes antes, Durango, otra localidad vasca, ya había sido masacrada por las fuerzas italianas, aliados también de Franco. Se registraron 294 muertos. Debido al mercado, las calles de Guernica estaban abarrotadas de público, no solo gente local, sino de aldeas vecinas. Franco ofreció a Hitler la posibilidad de ensayar un nuevo tipo de artillería aérea. Se le llamó Operación Ruhr. Los 2 primeros escuadrones alemanes salieron a eso de las 4:30 de la tarde, y el tercer escuadrón salió de Burgos unos minutos más tarde. Este último
lanzó una carga de bombas de 250 y 50 kilos, así como explosivos incendiarios de 1 kilo. Estos últimos componían la tercera parte de la carga. Los otros 2 escuadrones llevaban cargas parecidas. El ataque tuvo lugar de norte a sur, empezando por la bahía de Vizcaya y subiendo por los ríos Mundaka y Oka. Se usaron un total de 42 aviones en esta masacre. Aparte, una escuadrilla de cazas Heinkel 51 ametralló todo cuanto se movía en las afueras de la ciudad, hacia donde huía desesperada la población. Cuando se fue el último avión, a las 7:45 de la tarde, Guernica había dejado de existir. El 70% de los edificios quedó en llamas. Las bombas destruyeron la inmensa mayoría de las casas, y las que no fueron destruidas por las bombas lo fueron por el fuego, puesto que al explosionar, las bombas incendiarias podían producir un calor de hasta 3.000 grados centígrados, arrasando todo lo que quedaba en pie. Guernica tenía entonces 7.000 habitantes. De ellos, 1.654 murieron y 889 fueron heridos. 22 toneladas de bombas cayeron sobre este pequeño pueblo. Curiosamente, tanto el famoso Guernicaco Arbola, el simbólico árbol, como la Casa de Juntas sobrevivieron al fuego. Después de la guerra, Franco abolió todas las autonomías y estableció un régimen militar que duró 39 años, pero Guernica mantuvo su valor simbólico. Casi medio siglo más tarde, el 29 de diciembre de 1978, cuando la democracia fue restablecida, el actual Estatuto de Autonomía del País Vasco se aprobó en este mitológico pueblo. Desde entonces, todos los lehendakaris, presidentes vascos, hacen su juramento en Guernica. Poco antes del bombardeo, el gobierno de la República había comisionado un cuadro al pintor Pablo Picasso. El cuadro representaría a España en el pabellón español en la Exposición Mundial de París de 1937. Es irónico que el pabellón español estuviera situado entre el de los soviéticos y el de los nazis alemanes, puesto que el fascismo y el comunismo estaban combatiendo para conquistar las tierras españolas. Picasso residía entonces en la capital francesa y no tenía nada claro lo que iba a pintar. Pero en cuanto vio en los periódicos las fotos de la ejecución masiva ordenada por Franco, empezó a trabajar en un gran lienzo con el tema de la masacre vasca. Completó el lienzo en 2 meses en su taller de la Rue des Grands Augustins, bajo el título Guernica. Por aquel entonces, la compañera de Picasso era Dora Maar, una mujer culta, natural de Francia, hija de un arquitecto judío de origen yugoslavo. Además de fotógrafa, era también artista plástica, pintora y escultora. Formaba parte del grupo surrealista parisino y su trabajo aparecía a menudo junto al del acreditado fotógrafo Man Ray. Dora y Picasso se habían conocido 6 meses antes de que estallara la guerra civil. Quizás Picasso vio en Dora al estereotipo de la figura trágica, alguien que reflejaba los pesares de la época. Dora no podía tener hijos, un detalle que a menudo me ha llevado a pensar que el personaje de la madre con el hijo muerto en el cuadro quizás fuera inspirado por la frustrada maternidad de la compañera del pintor. De todas las compañeras de Picasso, Dora fue probablemente la más ambigua. Además, Dora había crecido en Argentina, y al contrario de sus otras amantes, hablaba perfectamente español. Dora fotografió el proceso del cuadro y gracias a este trabajo tenemos ahora un magnífico registro de su desarrollo. Picasso realizó innumerables trabajos antes y durante la ejecución del Guernica. Los personajes del caballo y el toro estaban bien asentados en su vocabulario pictórico. Hizo también numerosos lienzos y dibujos inspirados por las lágrimas de Dora, lo cual nos demuestra que esta mujer, por varias razones,
fue importante en el desarrollo de este gran lienzo. El resultado final fue una tela monocolor de 3,5 metros de alto por 7,82 metros de ancho, pintada al óleo. El tapiz en marrones que tenemos temporalmente aquí en el Whitechapel Gallery es una réplica propiedad de Margaretta Rockefeller, cuyo esposo lo cedió permanentemente a las Naciones Unidas en Nueva York. Normalmente cuelga en el pasillo que conduce a la sala del Consejo de Seguridad y estuvo allí también durante las catástrofes de Ruanda, Bosnia e Irak. El tapiz fue tejido en París en 1955 en el taller regentado por Jacqueline de la Baume d'Urbag. Sabemos que el proceso fue supervisado por Picasso. Existen otros 2 tapices hechos en el mismo atelier. Uno en color argento y grises, que es propiedad del Musée Interlinden de Colmar, en Alsace, en Francia, tejido el año después de la muerte de Picasso. El otro es en rojos y fue realizado 9 años más tarde para el Museo de Arte Moderno en Gunma, en Japón. Sabemos, por lo tanto, que Picasso supervisó el que tenemos aquí en el Whitechapel, pero no los otros 2. Recordemos que este tapiz no es una copia exacta del original, es solo aproximada. Más tarde, quizás, podemos discutir cómo interpretamos este cambio de color en el tapiz. Tenéis con vosotros las imágenes de las 7 versiones fotografiadas por Dora Maar, así como la versión final. Vamos a hacer referencias también a esas imágenes, tenedlas a mano. Después de las 7 versiones fotografiadas por Dora Maar y cientos de dibujos y bocetos, Picasso decidió limitar el lienzo al blanco y negro con muchas tonalidades de gris y suaves toques de rosa y azul. El Guernica nos representa la muerte, la destrucción y el dolor humano en blanco y negro. Veamos la imagen del cuadro final. ¿La tenéis a mano? La imagen final. La composición consiste de 3 triángulos, una pirámide central y un triángulo a cada lado. La escena podría estar teniendo lugar en un sótano o en un refugio de guerra. Podríamos dividir el interior en 4 partes. La primera parte a la izquierda, con el toro y la mujer con el niño muerto y una salida. La segunda con el caballo destripado y el pájaro en la mesa colocada debajo de la lámpara eléctrica y el soldado muerto y descuartizado. La tercera con la figura fantasma que entra por arriba sosteniendo un candil y debajo de su mentón tenemos a otra mujer medio agachada con una expresión salvaje en el rostro. Hay también 2 ventanas que podrían ser salidas. En la cuarta y última vemos a un hombre atrapado entre plafones de madera que está siendo quemado vivo. Hay también una pequeña ventana, así como una última salida indicada por una puerta entreabierta. No sabemos si la puerta comunica con otra habitación o si hay salida por allí. El hecho de que el cuadro está pintado en blanco y negro, grises y tímidas capas de rosado y azul, le ayuda a crear oscuridad. Dentro de un mismo espacio hay varios espacios. Picasso usa el espacio pictórico aprendido del cubismo para manipularlo a su aire. Veamos ahora la primera fase del cuadro, la primera, fotografiada por Dora Maar el 11 de mayo de 1937. No vemos ningún sótano. Parece que la escena tiene lugar al aire libre. Hay una pequeña construcción de la cual sale la mujer fantasma sosteniendo el candil. Los personajes ya están todos colocados excepto el pájaro. En el suelo hay varias personas muertas que pronto desaparecerán. El soldado tiene los brazos abiertos y está dibujado en la posición de un Cristo desnudo y muerto. Picasso lo coloca debajo del caballo moribundo. El cuadro tiene ya 6 movimientos claros,
que os voy a mostrar este movimiento, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego veréis más claramente lo que quiero decir. Es importante mencionar que el candil está situado exactamente en el centro de la composición. Exactamente. Quizá en el tapiz no es tan exacto, pero en el cuadro está exactamente en el centro de la composición. Y no se va a mover. Veamos la segunda fase. El cuerpo del Cristo soldado ya no está tan claro. Picasso lo cubre quizás para poder trabajar mejor con el resto del cuadro. El brazo derecho del soldado ahora sostiene un ramo de flores o de hierbas, no está muy claro. Detrás de la mano, un sol gigante le hace de pantalla. El candil sigue allí inmóvil, pero los muertos del suelo ya van desapareciendo. Todavía no sabemos si será un interior o un exterior o ambos. En la tercera versión vemos la luna. El soldado está ya descuartizado y su cara ha girado. Ahora mira hacia abajo. Lo que antes era el sol es ahora un óvalo en llamas. La boca del caballo ya tiene púa, pero la del toro todavía no la tiene. Los senos del perfil femenino o fantasma que sostiene el candil también tienen púas. Esta imagen femenina proviene de una aguada pluma y tinta que hizo Picasso el 10 de mayo del año anterior, titulada Minotauro herido, caballo y personajes. En la aguada, un minotauro agonizando ha sido atravesado por una enorme lanza, mientras un caballo alado, cuyas alas podrían también ser llamas, lo está pateando. Arriba, saliendo de una pared poco definida, una imagen femenina contempla la escena. Esta imagen es la imagen de la mujer fantasma del candil. En el Guernica, el caballo está también situado encima de su jinete. Es importante notar que el cuerpo del toro ocupa la mayor parte centro-izquierda de la tela. En la cuarta versión, Picasso ya ha decidido que la escena tendrá lugar en un sótano. La cabeza del soldado sigue mirando hacia abajo. La mujer con el niño muerto continúa y continuará sin cambios, pero el cuerpo del toro ha girado completamente hacia la izquierda. Gracias a este cambio, ahora puede el caballo levantar la cabeza dramáticamente. El cuerpo del pájaro ya está claramente dibujado. El hombre de la derecha, quemándose vivo, ha extendido sus brazos. Ahora tienen la misma posición que tenían antes los del soldado. En la versión quinta, el hombre ardiendo ha movido los brazos hacia arriba. Picasso ha añadido también unas llamas que entran por la pared de encima de la ventana, colocadas sobre la cabeza del hombre. Con ello nos ilumina esta parte de la composición. Los senos de la mujer fantasma son ahora dos semicírculos con una especie de garra. La parte izquierda del cuadro sigue oscura, excepto por la cola del toro. El triángulo central se ha acentuado. En la sexta versión vemos que Picasso le ha dado más luz al cuadro, colocando un rectángulo encima del cuerpo del hombre ardiendo. Este rectángulo se convertirá más tarde en sus pantalones de ejecutivo. Picasso no está aún seguro de cómo vestir a las dos mujeres, o sea que las encubre con unos plafones con ilustraciones, como hizo con el soldado en la versión segunda. En la penúltima versión, el cuerpo del caballo está decorado con un diseño que asemeja la escritura de un periódico, quizás haciendo referencia a los periódicos en donde leyó la noticia del bombardeo. La cara del soldado mira ahora hacia arriba y su cuerpo está descuartizado. Es bien curioso que el soldado haya sido desde el principio su gran dilema, quizás porque los soldados son a la vez defensores y agresores, dependiendo del bando en que estén.
El cuerpo del toro está ahora delante de una nueva salida, de forma que tenemos ya las tres salidas claras. La de la derecha, donde todo está en llamas y la puerta entreabierta, las salidas del centro facilitadas por las dos ventanas que dan al exterior y colocadas una encima de otra, y la de la derecha, donde la cola del toro levantada podría leerse también como una flama. Notemos que incluso la mampara de la bombilla en el techo está ardiendo. El fuego está en todas partes. Veamos ahora los personajes uno por uno. Empecemos por el de la derecha. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué llevaba una barba y una camiseta a rayas en el boceto hecho anteriormente? ¿Acaso es un marinero? O quizás sea el autor del cuadro vistiendo su camiseta preferida. El hombre ha perdido los zapatos en su carrera al refugio. Picasso lo viste con unos pantalones a rayas, simbolizando quizás a un hombre de negocios. El vello de sus axilas le da una apariencia más dramática. Está atrapado bajo unos plafones de madera ardiendo y le salen las entrañas por ambos lados. Veamos ahora la imagen de la garra y semicírculos o pechos con púas. Recordemos que estas intrigantes imágenes eran originalmente los senos de la mujer fantasma del candil. La misma púa aparece dentro de la boca del caballo, de la mujer y de la del toro. ¿Qué querrá decirnos Picasso con ello? Carl Jung, en 1932, escribió un controvertido artículo sobre la psicología de Picasso. Al igual que a James Joyce, los diagnosticó no como psicóticos, sino como personas cuyo hábitus es responder a un profundo disturbio psíquico. Jung nos explica que esta respuesta no corresponde a la psiconeurosis común, sino al trastorno esquizoide de la personalidad. Con eso, no nos está diciendo que estos artistas sean esquizofrénicos, sino que en el viaje interno a lo desconocido, muchos creadores están obligados a recorrer difíciles y peligrosos caminos que a menudo se cruzan con las rutas a la demencia. Como bien dijo Salvador Dalí, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Se han achacado innumerables significados a los personajes del Guernica y, en mi opinión, todos son subjetivamente buenos. Veamos ahora la delicada manera en que el pájaro ha sido dibujado. El impacto de una de las explosiones debió de alcanzarlo lanzándolo encima de la mesa que vemos detrás del caballo. Es un pichón, tiene un ala destrozada y está gritando. Picasso no nos pinta una paloma aquí, sino una pequeña cría de pájaro. Peor aún, el bombardeo no elimina al símbolo de la paz, sino a sus posibles descendientes. A menudo la bombilla es interpretada como el Dios omnipotente, el Dios ausente. Tres formas de luz coronan a los dos simbólicos animales: la luz eléctrica de la bombilla, la luz del candil y el metal en llamas de la mampara de la lámpara. El fuego y la luz, con todas sus implicaciones, están reunidos aquí sin sentido, como si de esquizofrenia se tratara. Picasso estaba seguro desde el principio de la posición del personaje de la mujer fantasma con el candil. Dios está ausente, pero el pintor nos trae una presencia femenina que ilumina el interior. La presencia es femenina y de expresión gentil, pero no olvidemos que este personaje tiene púas en los pechos y quizás una garra felina sustituye a su otra mano. La segunda mujer también está mirando hacia la izquierda. Al igual que el caballo, su rodilla siniestra está en el suelo. Sus pechos parecen tener chupetes en vez de pezones y sus desnudas nalgas están llenas de arañazos. Picasso nos ha pintado púas en los pechos de una mujer
y chupetes en los de la otra. ¿Qué nos querrá decir con esto? La segunda mujer es joven, su falda está arremangada y lleva una valona en sus hombros. Tampoco ella lleva zapatos. Todos los han perdido en su carrera al refugio. Notemos la expresión en su rostro. ¿Acaso ha perdido la razón? De su mano derecha parecen desprenderse partículas de piel quemada que, junto con la posición de sus brazos, nos recuerdan a la famosa foto de la niña vietnamita quemada por napalm en el bombardeo del 72 llevado a cabo por los Estados Unidos. Quizás sea una premonición. Detrás de la mujer hay una ventana. Picasso usa ventanas, aperturas, luz o sombra, donde y como quiere, como medio de alumbrar u enlutar el cuadro. En el centro del cuadro vemos al caballo, simbólico en muchas culturas de virilidad, sensualidad y belleza. De nuevo, los significados son numerosos y subjetivos a la vez. También se le asigna el simbolismo de los 4 elementos. El caballo, leal, tanto labrando la tierra como en el campo de batalla. La parte inferior de su dentadura parece como si fuera a explotarle fuera de la boca. Su lengua es un puñal y con poca imaginación podríamos incluso escuchar sus relinchos. Sus ojos tienen la misma expresión que los de la mujer arrodillada, animales y humanos en una misma experiencia. Una lanza le atraviesa completamente el estómago. Picasso ha visto a menudo caballos reventados en las corridas de toros y sabe bien cómo representarlos. La crin del caballo se mueve por el impacto de las explosiones, mientras su jinete yace muerto y desmembrado bajo sus patas. El 26 de abril era un día de primavera. Esa tarde, las bombas de Hitler bombardearon la ciudad de arriba abajo, despedazándola. El soldado tiene los brazos mutilados, pero su mano todavía sostiene su rota espada. De esta sale una flor. El hombre destroza, pero la naturaleza continúa imparable en sus ciclos, y Picasso nos lo recuerda. Hay una antigua balada conocida como el Cantar de Roldán e inspirada en una batalla que tuvo lugar en el País Vasco en el siglo VIII. La balada nos cuenta cómo Roldán, el capitán que luchó con los vascos, antes de morir, rompió su espada contra la piedra para evitar que cayera en manos enemigas. Quizás Picasso estuviera pensando lo mismo cuando rompió el arma del soldado. La desmembrada cabeza del soldado muerto tiene los ojos y la boca abiertos, imagen que nos recuerda la foto de Che Guevara tomada después de su asesinato en La Higuera, en Bolivia, en octubre del 67. Otra premonición, quizás. Los griegos atribuyen el toro al dios Zeus, simbólico de pasión y poder al mismo tiempo. En cada cultura, este animal tiene su particular significado. En España, el toro alude en su peor lado al machismo y en su mejor lado a la virilidad y la valentía del hombre en su lucha contra la bestia. El toro aparece constantemente en la obra de Picasso, no solo en el Guernica, y sus significados son muchos y variados. Curiosamente, en las montañas del País Vasco hay innumerables cuevas donde se encuentran variedad de pinturas paleolíticas. En ellas, el toro y el caballo están frecuentemente representados. Por lo tanto, ya desde el principio de la historia del hombre, vemos que estas imágenes han tenido significado y poder. Para algunos historiadores, el toro representa al mismo Franco. Para otros, el fascismo o la brutalidad de la guerra. Las interpretaciones son muchas y todas válidas, puesto que el autor raramente se pronunciaba en el significado de sus imágenes. Picasso nos lo coloca al final a la izquierda. Detrás del toro se encuentra la única apertura abierta al exterior y la bestia la bloquea. Una magnífica representación de fuerza irracional y bruta, la misma que bloqueó al país durante los 39 años de tiranía que siguieron a la guerra civil. La cola del toro se alza al aire mostrando su carnoso ano,
como si fuera a defecar. Sus genitales están colocados a la misma altura que los pechos desnudos de la mujer con el niño muerto. El cuerpo de la bestia hace de pantalla al cuerpo de la mujer. La boca del toro y la boca de la mujer están paralelos, casi se tocan. Una interesante yuxtaposición. La mano derecha del bebé y la de la madre tienen la misma contracción, como si la mujer pudiera sentir en sus propias carnes lo mismo que su retoño. La cabeza del bebé cuelga hacia abajo por su propio peso y la de la mujer se estira hacia arriba por la histeria del dolor, reminiscente del Goya de Saturno, en este caso un padre comiéndose a sus hijos. Semejante herramienta pictórica es usada aquí por Picasso, produciendo la misma tensión. Y si os fijáis, aquí no se ve muy bien porque es un tapiz, pero aquí, de la forma que esta cara sube hacia arriba y este niño baja hacia abajo, da esta sensación muy fuerte de tensión, que aquí no se ve muy bien, pero en el cuadro es muy obvio. Caballo y toro, enemigos en el ruedo, están en el lienzo juntos dentro de un mismo interior. Si fuéramos a contracorriente, podríamos decir incluso que si dejamos al enemigo fuera, junto a los bombarderos nazis, el personaje del toro podría unirse al resto de los personajes del interior, representando así a la España que muere bajo la espada de Franco. Casi nada está sobreimpuesto, lo que le da al cuadro una gran sensación de dos dimensiones. Lo mires por donde lo mires, el cuadro te golpea en la cara. El sótano tiene 3 ventanas y una puerta ajustada, pero todos los personajes miran hacia la izquierda, aun y que ninguno se atreve a salir. Hagan lo que hagan, van a morir igual. Cuando el Guernica se mostró en París en la Exposición Mundial del 1937, los críticos alemanes lo definieron como una minestrone de partes corpóreas que un chiquillo de 4 años podía haber pintado, el sueño de un loco. Los soviéticos, aunque apoyaban al gobierno de la República, tampoco le dieron el visto bueno, otorgándole una respuesta fría. Pero el público en general y el mundo del arte dieron al Guernica una bienvenida eufórica. A finales de septiembre de 1938, el cuadro viajó a Inglaterra y fue expuesto en las ciudades de Londres, Leeds, Liverpool y Manchester. New Burlington Galleries mostró el cuadro en el glamoroso oeste londinense. En enero del 39, la Whitechapel Gallery lo expuso con un gran éxito de público en el decrépito este de la ciudad. La exposición sensibilizó a la opinión pública británica. El cuadro representaba mejor que ninguna palabra la invasión fascista que estaba sufriendo España. La Whitechapel recogió dinero de quien pudiera darlo o botas en buen estado para mandarlas al frente en lucha. También se reclutaron voluntarios para las brigadas internacionales. Finalmente, el cuadro fue enviado bajo instrucciones de Picasso a Nueva York, al MoMA, y allí quedó en depósito durante muchos años. El pintor estipuló que el cuadro regresaría a España cuando el país recobrara su democracia y república. También especificó que el cuadro debería ser expuesto en el Museo del Prado. Tristemente, Picasso murió en el exilio en el 73, 2 años antes que el dictador, y por lo tanto el pintor nunca pudo regresar a España. En 1981, 8 años después de su muerte y en el centenario de su nacimiento, Guernica regresó a España, a Madrid. Nuestro país tenía por fin la ansiada democracia y el MoMA devolvió el cuadro a los españoles. Se expuso en el Casón del Buen Retiro, al lado del Museo del Prado. Allí estuvo bajo cristal blindado hasta el 92. Posteriormente se trasladó al Museo Reina Sofía y allí sigue. La controversia continúa, pues muchos vascos creen que el cuadro debería estar hospedado en el pueblo de Guernica o en el Museo Guggenheim en Bilbao. Otros opinan que debería estar en el Museo del Prado, como dejó dicho Picasso. Y para terminar, voy a leeros una cita de Picasso hecha en 1935 y registrada por el coleccionista y escritor griego Christian Zerbo.
Un cuadro no está pensado y ordenado de antemano. Mientras se va haciendo, va cambiando, como cambian también los pensamientos del pintor. Una vez terminado, continuará esta mutación de acuerdo con el estado de mente de cada espectador. Y como prueba de ello, quisiera mencionar el incidente del 5 de febrero del 2003. Faltaban 43 días para la sangrienta invasión del pueblo iraquí, llevada a cabo por el ejército de los Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Colin Powell apareció en las Naciones Unidas delante de este tapiz. Su intención era la de convencer al mundo de que Irak no cumplía con los acuerdos establecidos y que iban a declararle la guerra. No se sabe por qué razón, pero se decidió cubrir el lienzo con un manto azul. Probablemente el Guernica actuaba como un grito, alertándonos de las nuevas masacres y las miles de muertes que pronto tendrían lugar. 67 años más tarde, las imágenes de Picasso seguían vivas y por tiempo que pase, seguirán recordándonos y advirtiéndonos de los extensos parámetros de la crueldad humana. Muchas gracias.